historia que nosotros conocemos sobre ella, vamos a hablar sobre la historia natural de la enfermedad y el manejo. ¿Qué es PBB? Ya hemos descrito esta enfermedad originalmente basada en la historia del paciente con enfermedad crónica y se tiene un cultivo positivo BAL al hacer un lavado bronquial y respuesta al tratamiento antibiótico con resolución de la tos dentro de un término de 2 semanas y lo vamos a ver en secuencia. Primero que todo, ¿cómo lo encontramos? Durante muchos años nosotros hemos tenido observaciones anecdóticas en la práctica clínica de niños que tienen todo, responden a la terapia antibiótica. Este era un gran reto que es muy importante para la práctica clínica. Nosotros hicimos un estudio de cohorte y este estudio fue promovido por la doctora Julie Marchant, una de las fellows de aquella época. Ella ya está terminando su especialización en este estudio prospectivo de cohorte. Estudiamos a 108 niños, hicimos lo sugerido en las guías, es decir, le hicimos una radiografía de tórax y espirometría. Si tenía más de 6 años de edad, si tenía un diagnóstico, entonces se le hacía aplicación del medicamento, el tratamiento del estudio. Y si la tos persistía, se colocaba en una lista de investigaciones, se hacía bronquioscopia y un lavado bronquiolar, se inducía esputo. Usted puede ver que la mayoría de estos, cuando nosotros revisamos la historia de esto, resultó obvio en 2 de estas personas, o sea que nosotros vimos entonces que teníamos que hacer un protocolo relativamente agresivo porque necesitábamos determinar la etiología de la tos. Si tenían un diagnóstico, se sometían entonces a un estudio de tratamiento y algunos de ellos solucionaron el problema, mientras que los demás tenían persistencia. Los que no se resolvió el problema, se les hizo una TAC. Y teníamos 5 niños que, a pesar de haber pasado por toda esta cohorte investigativa, todavía tenían una tos persistente y también perdimos algunos niños del seguimiento. Este es el resultado del estudio. Tenemos acá el grupo diagnóstico y nosotros nos sorprendimos bastante de ver que casi un 40% de estos niños tenían PBB y este PBB se definió en base a los 3 criterios que yo ya les presenté previamente. ¿Cuáles son los hallazgos broncoscópicos clásicos que nosotros encontramos en estos niños con PBB? Aquí vemos, por ejemplo, el tallo izquierdo, el tallo derecho, vemos poco de broncomalas, vemos la cantidad de secreción en la vía respiratoria. No se ve tan purulenta, pero cuando usted le hace el cultivo estaban positivos, de tal manera que todas estas eran secreciones en las vías respiratorias que fueron positivas al cultivo. ¿Existe el PBB antes de que nosotros lo hubiéramos descrito? Claro que sí, pero simplemente las personas no habían podido saber de qué se trataba y por lo tanto la denominaban con diferentes nombres de condiciones. Mark Eber había hablado de este tema desde el Reino Unido y se había hablado hace muchos años, desde los años 1949, que antes de que desarrollaran la bronquiectasis podrían haberse tratado con un tratamiento efectivo. Tenemos acá un artículo de la revista Chest que nosotros hemos incluido en las guías de la Sociedad Torácica de Australia y Nueva Zelanda. Y tengo el gusto de decir que el grupo torácico del Reino Unido, quien no estuvo trabajando conmigo y por lo tanto no fue influenciado por mí, hicieron estos estudios que han sido publicados este año y con un análisis retrospectivo también ellos determinaron que era una condición importante en los niños. Hay algunas personas que conocen a Bruce Rubin, que escribió este editorial
en respuesta a nuestro artículo, pero me gusta mucho decir que nosotros pudimos convencer de nuestros hallazgos después de la conferencia de Chile. También igualmente tuvimos diferentes colegas como el Dr. Rain, quien es un excelente neumólogo de Seattle, que está de acuerdo con nosotros. Vamos, los 3 criterios que hemos descrito, ustedes ya saben entonces que tenemos unas condiciones donde tienen los niños tos húmeda y vamos a ver qué tan válida es. Lo que no funcionó en mi previa presentación eran los toses de ejemplos. Vamos a ver si aquí sí funciona. Yo espero que ustedes alcancen a escuchar la tos. Es obvio que el niño tiene una tos húmeda en este caso. Vamos a escuchar otra tos. Esta es una tos muy seca y ojalá que podamos escuchar de nuevo la tos húmeda. O sea que es obvio cuando la tos es bastante húmeda. O sea que el segundo criterio que nosotros hemos utilizado era la presencia de un lavado broncoalveolar con cultivo positivo en nuestro grupo de 43 niños con PBB. Hicimos una definición muy cuidadosa como presencia de una sola colonia de más de 10 a la 5 potencia y vimos que los patógenos eran Haemophilus influenza, Streptococo, neumonía y Varicela catarrhalis. Los virus que encontramos por PCR estaban todos negativos y teníamos adenovirus, RSV, influenza, paraflu, HMP, de tal manera que fueron cuidadosamente definidos y también micoplasma y clamidia fueron negativos en el grupo del Reino Unido. También encontraron bacterias muy similares a las nuestras, pero también tuvieron el número de lavado broncoalveolar positivo CL19 y se les hizo pruebas de swabs con la tos A51. El tercer criterio para la PBB, como ya lo hemos descrito anteriormente, era la respuesta a los antibióticos y los niños, a diferencia de otras situaciones como neumonía o bronquitis aguda, necesitan más que un curso de tratamiento de 5 días. Nosotros encontramos que en estos casos necesitábamos de 10 a 14 días de antibiótico y vamos a definir entonces nosotros que de 10 a 14 días de antibióticos se tiene la respuesta y la Corte del Reino Unido se dijo que le pueden necesitar hasta 6 semanas. Yo sé y estoy de acuerdo que a veces necesitan más que 14 días de antibióticos, pero cuando analizamos PBB para hacer la definición prospectiva, casi todos nuestros niños respondieron ante el tratamiento de antibióticos de 10 a 14 días de evidencia de que los antibióticos sí funcionan en la revisión de Cochrane que fue publicada en 2005. Bueno, tenemos entonces 3 criterios que utilizamos para hacer la definición del PBB, que es sobre otros datos clínicos. Aquí los tenemos, como ustedes pueden ver, la mayoría de los niños son pequeños, teniendo 4 años. Y tenemos en el grupo del Reino Unido 3.75 años, igual número de niños y niñas. La mayoría de ellos habían sido diagnosticados como que tenían asma o que estaban recibiendo medicamentos para el asma por para las civilizaciones. La duración de la tos era de 4.5 meses y la mayoría de los de Inglaterra, 60%, llevaban tosiendo un año y en la radiología se encontró un engrosamiento de la parte bronquial en ambos grupos y 4 de los 14 evaluados en Inglaterra tenían broncoextasia. Nosotros no recomendamos la broncoscopia en niños con tos persistentes, simplemente se hizo como parte del estudio de tal manera que ahora utilizamos lo que se denomina PB, que es
un término modificado para practicalidad clínica, donde hablamos de presencia de una tos húmeda aislada y crónica de más de 4 semanas. No se habla ni cambios espirómetros ni otros problemas que se requieran para detectarlo. La resolución de la tos se logra con el tratamiento antibiótico y hay ausencia de señaladores sugerentes de una causa alternativa específica de la tos. O sea que vamos a ver qué pasa con estos niños después de tratarlos para la tos. Puede ser que tengan una tos de húmeda a seca durante un periodo de tiempo, porque esto lo hemos extrapolado. Alguno de estos ha sido publicado por el Grupo de Japón a principios de ese año, y el motivo por el cual tienen tos persistente, seca, y porque va desapareciendo las secreciones, pero la tos seca puede durar un tiempo y no defendemos tratarlo con nada. Vamos aquí, este estudio realizado en animales donde los animales se les hizo una traqueostomía y se les suministró ventilación, y usted puede observar que el número de toses por tratamiento, estos fueron animales estimulados con capsaicina, y mientras más alto es el número de toses nos indica el mayor nivel de capsaicina que se les suministra. Podemos observar aquí que con presiones mayores, o sea que aquí es la barra extrema derecha, la capsaicina hizo que aumentara la tos. Quiere decir que mientras la persona más tose, más se estimula la sensibilidad a capsaicina, y se sospecha que este es el motivo por el cual muchas veces se ve una tos seca persistente durante un periodo de tiempo después de que la etiología de la tos se ha resuelto. O sea que si usted tiene una criatura con PBB que lleva tosiendo un tiempo y luego desarrolla una tos seca, yo diría déjelo durante un tiempito, que probablemente se va a solucionar. Solo eso depende del nivel de capsaicina. ¿Qué hay sobre la patofisiología de PBB? Ya hemos hablado hoy de la inmunidad innata. ¿Y qué es la inmunidad innata? Se trata del sistema inmunológico que se activa antes de que la inmunidad adaptativa se active. Nosotros ya lo hemos visto, tenemos aquí la estimulación de las células TIB, y estas consisten de inmunidad humoral mediada por las células de humoral, y también una cascada de cosas que ocurren antes de que se pueda estimular la inmunidad adaptativa. Y como hemos visto, tenemos diferentes factores después de la estimulación y receptores que consisten predominantemente de los receptores TOL, o los llamados Toll-like receptors, y tenemos acá MBL, que es la lactina, que se fija al CD14, la proteína surfactante. Aquí tenemos entonces algo que tiene que ser activado antes de que usted pueda estimular la inmunidad adaptativa. Ustedes que estuvieron en la sesión de la mañana saben que habíamos hablado de la inmunidad adaptativa en respuesta a estas situaciones, y cada vez está viéndose la inmunidad innata y cómo esto reacciona en casos de asma y de broncoextasia, fibrosis quística y otras enfermedades infecciosas. Otros temas de patofisiología que ocurren en PBB es la neutrofilia de las vías respiratorias. Esto es algo que estamos publicando en nuestra publicación CHEST. En internet lo pueden encontrar. El grupo de PBB ha encontrado neutrófilos elevados en comparación con los niños que han tenido una resolución natural, y esta es la combinación de todos los otros grupos, y podemos ver una diferencia importante entre los niños con PBB y el número de neutrófilos en el lado broncoalveolar en relación a otros grupos. También nosotros el año pasado hemos publicado la inmunidad innata en estos niños con cultivos positivos bacteriales. Aquí los niños estaban sometidos a endoscopia y tomamos a 69 de ellos. 10 tuvieron un lavado broncoalveolar positivo, los demás estaban negativos. Aquí podemos ver entonces la información, el receptor TOL2 y el 4 entre los dos grupos. Vemos la diferencia y hay un signo de interrogación en los receptores corregidos para neutrófilos.
Estos pueden venir en cualquiera de las formas. Aquí podemos observar que ambos grupos con PVB tuvieron una reducción de los receptores Toll-like, indicando una disfunción en esta inmunidad. Vamos a hacer la pregunta: ¿qué tan relevante es la inmunidad de los receptores Toll-like en el tracto respiratorio? Estos son los corolarios, no vamos a mostrar los datos, pero este es un estudio que nos muestra que los receptores Toll-like tienen una downregulación establecida, por ejemplo, en los pulmones de ratones alérgicos, que contribuye a una disminución de la eliminación de micoplasma e infecciones bacterianas. Aquí tenemos otros ejemplos de otro artículo de un grupo que habla que el polimorfismo Toll-like R4 tiene una mediación con respuesta alterada a los virus sinctar respiratorio y a los lipopolisacáridos, que es uno de los puntos importantes de la bacteria que hace que se estimule el sistema inmunológico. Este es el artículo que yo mencioné esta mañana, un estudio realizado por el grupo de Francia, publicado en el Journal de Medicina Experimental en el 2008. Ellos hicieron un estudio con estos animales y estimularon con virus de influenza en los animales, hicieron un lado broncoalveolar y vieron la respuesta a la bacteria. Aquí tenemos entonces las barras blancas son los animales de control y las negras son los animales después de haber sufrido la infección de influenza. En el Streptococo B, Streptococo neumonía o pseudomonas, que no estoy mostrando acá, usted puede observar que la respuesta en neutrofilia está aquí menor en el grupo postinfluenza, y el número de bacterias presentes en el lavado broncoalveolar in vitro se vio que los que estaban post-viral tenían un resultado elevado en relación con el grupo control en relación a la bacteria utilizada, lo que muestra que la infección viral por sí misma puede alterar el lavado broncoalveolar a través de la ruta de la inmunidad, puesto que esta queda alterado y hace que haya una sobrecarga de la bacteria. Luego se estudió la fisiología y se demostró que aquí teníamos el TOL2, el TOL4 con diferentes bacterias. Se demostró que TOL2 y 4 eran TOL muy importantes, y se encontró que estos receptores TOL probablemente son los responsables de estas diferentes encontradas, y en estos estudios las quimorreacciones también estuvieron alteradas, pero no lo vamos a presentar, sea que vamos a ver qué es la definición de PVB, cuál es su patofisiología asociada con PVB. El siguiente punto es ver la historia natural de la PVB. No tenemos muchos datos todavía sobre PVB. Estos datos corresponden a Brett Masters y su estudio publicado en Chest en el 2008, donde muestran los datos de traqueomalacia y los controles. Y aquí vemos también PVB que no estaba en el artículo, fue publicado a principios de este año. Si miramos aquí la enfermedad media de los niños, nosotros hicimos aquí este seguimiento, eran niños, unos con PVB, otros con traqueomalacia y otros controles. Usted puede observar que el número de enfermedades respiratorias en los siguientes meses eran significativamente mayores en el grupo PVB en comparación de los controles, pero muy similares al grupo de traqueomalacia. Hicimos el ajuste para edad y para sexo, porque usted sabe que mientras más pequeño es el niño, más infecciones respiratorias va a tener, y también en cuanto a género, pero tenemos aquí la diferencia entre el grupo PVB y el grupo de control. Igualmente hicimos otro estudio analizando los niños con asma y los niños con PVB y los controles, y vamos a mostrar la
calificación CARIF, que es una calificación validada canadiense sobre infecciones respiratorias para demostrar su severidad. Y nosotros esperábamos ver que el asma iba a ser una línea horizontal, pero nos sorprendió encontrar que los niños con asma, que es esta línea azul que vemos acá, tienen una calificación muy similar a los niños con PV y los controles en el día 1, pero el día 7 los niños con asma tuvieron una calificación menor. Esto es diferente de los controles, pero el grupo de PV era significativamente diferente del grupo de los asmáticos. Veamos el grupo PVB. Esta calificación CARIF, mírenla en comparación a los controles de la línea verde, que bajó muy rápidamente, y el grupo de los niños asmáticos bajó muy rápidamente también. Cuando nosotros hicimos el diseño de los estudios, yo esperaba que los asmáticos iban a estar muy similares al grupo PVB, pero encontramos que los asmáticos son muy similares a los controles y el grupo PVB tuvo en cambio persistencia. Estos no son datos publicados, son datos muy tempranos de 29 niños con PVB seguidos por 18 meses. De estos 13 niños tenían PVB recurrente y uno de ellos tuvo bronquiectasis demostrada por el TAC, o sea que no todos los casos de PVB tuvieron esta caída, y es importante saber que usted puede curar a un niño con tos crónica húmeda, aunque algunos van a tener recurrencia de PVB. Nosotros hemos analizado los lavados broncoalveolar de estos niños para mirar los receptores TOL. Hemos encontrado diferencia entre los niños con PVB recurrente y los que no tienen recurrencia de PVB. Miramos entonces TOL 2 y TOL 4. TOL 2 en azul, TOL verde es el 4. Estos no tuvieron recurrencia de PVB, los de recurrencia de PVB tuvieron una recurrencia en los receptores Toll-like 2 y 4, que sugiere que entonces que la inmunidad tiene un rol que jugar en la recurrencia de la PVB en estos niños. ¿Cómo podemos manejar a los niños con PVB? Es muy sencillo. Vamos a tratar de eliminar la infección endobronquial con prolongación de antibióticos, y también necesitamos promover la limpieza mucociliar y con fisioterapia. Es importante para estos niños que en el primer episodio, por ejemplo, yo no le agrego fisioterapia sino después, y estos niños hay que verlos de nuevo, y si la tos no para hay que investigar con un TAC, y si persiste la tos húmeda hay que hacer investigación para poder evaluar si el niño tiene broncoectasis. No les mostré los datos de la carga, pero es muy similar a cualquier otro niño con tos crónica. Aquí vemos que en PVB muchas veces tenemos lesión neutrofílica y endotoxina. Esta es una especulación y no algo demostrado. Se sospecha de PVB puede ser una condición previa a broncoectasis, y esto puede llevar a broncoectasis radiológica. Si me preguntan si tenemos, por ejemplo, problemas de enfermedad crónica pulmonar, la presencia de síntomas y signos que desarrollan broncoectasis pero no desarrollan la broncoectasis, sí, no vamos a mostrar los datos del diagnóstico de broncoectasis, pero sí ha sido publicado en neumología pediátrica de este año por nuestro grupo, y habla de la dificultad de utilización de radiología para el diagnóstico de broncoectasis. Aquí en resumen vemos que PVB no es nueva, sino que se le ha asignado una nueva entidad clínica, que es una condición importante porque muy probablemente es un estadio pre-broncoectasia. La patofisiología probablemente se relaciona con la inmunidad, con el aumento de neutrófilos en las vías respiratorias. La historia natural es que el PVB puede ser curado. Algunos niños desarrollan PVB recurrente y hay que revisarlos, y el manejo es muy sencillo, consiste predominantemente de un curso más largo de antibióticos, y es todo. Mil gracias por su gentil atención.